Muy buenos días con todos. Vamos a estudiar el día de hoy el curso de química, el tema de unidades químicas de masa. Bueno, este tema en particular, bueno, nos va a ayudar mucho a poder calcular la masa de los átomos, las moléculas, bueno, es más que nada en eso consiste, ¿no? Entender un poco lo que es el concepto de masa atómica, el concepto de masa molecular, ¿no? En lo que es el átomo-gramo y el mol-gramo, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando hablamos de unidades químicas de masa, dice que es aquella parte de la química que estudia las relaciones cualitativas y cuantitativas entre las sustancias y las unidades que las conforman, ¿no? Entonces, tenemos que entender muy bien entonces los conceptos y también la manera de cómo se expresan numéricamente estos conceptos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Ahora, la masa se define como la cantidad de sustancia que tiene cada cuerpo, dice, ¿no? Sus unidades, como ustedes ya conocen, puede ser en kilogramo, gramo, ¿no? Miligramo, etcétera, ¿no? En química, ojo, acá tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Que en química la masa es igual al peso, lo cual no es, en física, cuando hemos estudiado, no es lo mismo, pues no se cumple, pero en química sí. En química la masa le podemos llamar también el peso, ¿ya? Pero la unidad, ya sabes que no es Newton, ¿no? No vayas a pensar si es peso, es Newton, no, simplemente es kilogramo, gramo, puede ser la unidad de la masa, ¿ya? Unidad de la masa atómica, o unidad de masa atómica, se define como la 12ª parte del isótopo del carbono 12, al cual según la IUPAC se le asignó por convención una masa de 12 UMAS en el año 1960. Bueno, esto más que nada es un poco de información y la equivalencia de cuánto es el valor de una UMA, ¿no? A ver, vamos a ver algo importante, que es la masa atómica de un elemento, o también llamado peso atómico de un elemento. Bueno, esta es la masa relativa de cada isótopo de un elemento y se toma comparando con el isótopo carbono 12. Pero en realidad la masa y el peso atómico lo encuentras tú en la tabla periódica, ¿no? Generalmente aparece en la parte superior izquierda de cada elemento. ¿Ya? Y probablemente lo encuentres en tu tabla en forma decimal. Tú lo tienes que aproximar siempre al número entero, ¿no? El próximo al número entero, ¿no? Es lo más conveniente, ¿no? Salvo que en el mismo ejercicio te pidan que te den de dato ya la masa atómica o peso atómico, que es lo mismo, en forma decimal, ¿no? Y lo trabajé de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso es en el caso de la masa atómica y el peso atómico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de masa atómica promedio, se nota con la MA, igual que la masa atómica, ¿ya? Vamos a verlo así. Llamada también peso atómico promedio, se define con la masa promedio de los isótopos, ojo, isótopos de un elemento, ¿no? Químico en humano, su cálculo es mediante el promedio ponderado. Entonces acá aplicas un promedio ponderado de los isótopos, por ejemplo, aquí tenemos, mira, del boro, ¿no? Estos son dos isótopos, ¿no? Tiene diferente número de masa, ¿no? Y tienen un porcentaje de abundancia y con eso aplicas un promedio ponderado y calculas el valor de la masa atómica promedio, ¿no? En este caso del isótopo boro, ¿no? La masa atómica es una propiedad intensiva y es dato en la tabla periódica, como te había mencionado, en los exámenes de opción también, pero excepto el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son elementos que generalmente tú tienes que ya conocer cuál es su masa atómica, ¿no? Acá hay una tabla con los elementos y masa atómica de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el hidrógeno, ¿no? Tenemos el helio, el flúor, el carbono, ¿no? Igual como te mencioné, acá ya está redondeado, se puede decir, ¿no? Algunas veces en tu tabla no va a aparecer tal cual, no va a aparecer el número entero, sino se ha redondeado, ¿ya? Y por acá tenemos más elementos y su masa atómica, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de masa molecular, ¿no? Cuando hablamos de masa atómica se refiere a la masa de un elemento, de un átomo de un elemento, ¿ya? Por ejemplo, del carbono, el oxígeno, ¿no? Pero si hablamos de masa molecular ya estamos hablando de un compuesto, ¿no? Por ejemplo, el H2O, que es un, ¿no? Acá tenemos el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces tenemos ya concepto de una molécula, ¿no? Entonces se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente estructurado en moléculas, dice, ¿no? Multiplicado cada uno por su respectivo subíndice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos H2O, ¿no? Tenemos el subíndice del hidrógeno es 2, ¿no? Y el oxígeno no tiene subíndice, entonces simplemente consideramos 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su masa molecular? Sería multiplicar el valor de su masa atómica del hidrógeno, que en este caso es 1, ¿no? Por su subíndice, que es 2. Y le sumamos la masa atómica del oxígeno, que es 16, por el subíndice, que como no aparece nada, se considera que es 1, ¿no? La suma de estos dos me da 18, ¿no? Que significa que la masa molecular del H2O es 18, ¿ya? Del ácido sulfúrico tenemos acá H, ¿no?
que ya sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, lo multiplica por el subíndice que es 2, le sumas ahora la masa atómica, en este caso, ¿de quién? Mira, del azufre, ¿no? Acá tendría que ser del azufre, que es 32. Y la masa atómica ¿de quién? Del oxígeno, que sería 16 por 4, ¿no? Entonces acá tendríamos que corregir en esta parte, ¿no? Porque en esta parte, bueno, en el texto no está completo, ¿no? Faltaría sumar acá la masa atómica del azufre, que es 32, ¿no? Para que puedas calcular el verdadero valor, ¿no? Ya, lo corrigen esto. Vamos a ver, igual en los problemas que vamos a ver, vamos a analizar esto, ¿no? Ahora vemos lo que es, mira, esta es masa molecular, su símbolo es una M con una rayita arriba. Ya, pero sí, ¿qué pasa si un problema te dicen la masa fórmula, ¿no? MF. En realidad, este concepto viene a ser lo mismo, ¿ya? Viene a ser lo mismo, digamos, en la manera de calcular o la manera que lo queramos determinar. Va a ser lo mismo, ¿ya? Dice que se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman a un compuesto iónico, estructurado en unidad de fórmula, multiplicado cada uno por su respectivo subíndice, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Y la masa fórmula en este caso sería 40 por 1, acuérdate, porque 40 en este caso es la masa atómica del calcio, 1 es el subíndice de calcio, ¿no? Y bueno, y tenemos acá el valor del carbono, que es 12 su masa atómica, el oxígeno es 16, pero como tiene subíndice 3, sería 16 por 3. La suma de esos 3 me da 100, ¿no? 100 ohms sería. Acá tenemos el hierro, que tiene subíndice 2, su masa atómica es 56, sería 56 por 2, más el azufre, que es 32, pero tiene un subíndice 3, más 16, ¿no? Por 4, y en este caso tiene doble subíndice, ¿no? Entonces tenemos que calcular ahí y ver cómo es, ¿no? Y bueno, acá tendríamos que multiplicar 32 por 3, ¿no? Y acá tenemos 16 por 4 y también por 3, ¿no? Para encontrar el valor del oxígeno, ¿no? 16 por 4 por 3, ¿no? Bueno, acá no sé si sale 400, pero si no, ustedes lo van a verificar y lo confirman, ¿no? Y si no, lo corrigen nada más. Me voy a poner acá por 4 por 3 también, ¿no? Observación, me dice, por facilidad en los sucesivos se tomará la masa fórmula como masa molecular, justo lo que les había mencionado, ¿no? O sea, muchas veces en algunos libros te mencionan la masa fórmula, pero viene a ser lo mismo, como te expliqué, ¿no? Se tomará lo mismo, ¿no? Masa fórmula o masa molecular, ¿ya? Pero por conveniente, mejor vamos a trabajar con esta simbología de la masa molecular, M con una rayita arriba, ya que es la común, digamos, ¿no? Importante, también se puede decir que la masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto expresada en unidades, ¿no? También, sí, una manera de expresar, de definir, digamos, la masa molecular. Ejemplo, mira, acá tenemos la masa molecular del H2O, o sea, que sería del agua, ¿no? Es igual a 18, ¿no? Porque ya hemos calculado, ¿no? Ya hemos calculado, ¿no? Y podemos decir lo siguiente, que una molécula de agua, ¿no? Una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, ¿ya? Cuando hablamos concepto de mol, ¿no? Dice que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que se utiliza para indicar la cantidad de sustancia. En una mol existen 6,022 por 10 a la 23 unidades. Este número es conocido con el nombre de número de Avogadro, en honor, bueno, ya, a Avogadro. Pero en realidad, algunos libros es 6,022 y en otros libros es 6,023. Pero viene a ser lo mismo, pues, ¿no? Estamos hablando de milésimas, ¿no? Pero el número de Avogadro me representa eso, pues, ¿no? En una mol siempre va a existir en una mol 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Acuérdate que este numerito que está acá decimal por elevado a esa potencia de 10 es Na y se llama número de Avogadro, ¿ya? Ejemplo, mira. Si me dicen una mol de átomos de calcio, yo puedo decir que en una mol de átomos de calcio existen 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, porque estamos hablando de átomos, ¿no? Si estamos hablando de una mol, la cantidad de átomos de calcio va a ser esta, ¿no? Átomos de calcio. Y vamos a decir, una mol de moléculas de H2O tendrá también el mismo número de Avogadro, pero ya no hablamos de átomos, sino de moléculas. En cambio, una mol de iones de NaCl, ¿no? Que estamos hablando de cloruro de sodio, ¿no? Que es un enlace iónico, ¿no? Estamos hablando de un enlace iónico. Tendremos 6,023 por 23 iones de sodio y 6,023 por 6,022 por 23 iones de cloro, ¿no? Acá sí es diferente, ¿no? Tenemos que expresar de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, seguimos por acá. El mol de átomos o atomogramo, ¿no? También conocido atomogramo, también mol de átomos, ¿no? A ver, cuando hablamos
Un atomogramo de un elemento tiene una masa que equivale a la masa de una mol de átomos del elemento o a su masa atómica expresada en gramos. Esa es la definición. ¿Cómo lo entendemos esto? Mira, en el ejemplo, esta MA, acuérdate que era M minúscula y A significa la masa atómica. ¿Ya? Acá estamos hablando primero, para empezar, estamos hablando de átomos, no estamos hablando de moléculas, ¿no? Si hablamos de átomos, estamos hablando de elementos. Elementos como quién, como el carbono, como el hierro, como el hidrógeno, como el oxígeno, como el nitrógeno, ¿no? Estamos hablando de elementos químicos, ¿ya? Entonces, si hablamos de la masa atómica del carbono, ya sabemos que es 12 UMA. Pero si lo queremos expresar de repente en gramos, entonces tenemos que decir una molécula de, ¿no es cierto? Una mol de átomos de carbono, o también decir un atomogramo de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Pero a su vez, nosotros ya sabemos que una mol de átomo de carbono equivale al número de Avogadro de átomos de carbono, o sea, 6,022 por 0,23. O sea, es una equivalencia, más que nada, ¿ya? Tú dirás, pero ¿por qué tantas equivalencias? Porque algunas veces los problemas piden hallar así, ¿no? Te piden a veces en atomogramo, o te pueden pedir de repente digamos, en moleculagramo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Una fórmula para poder determinar el número de mol de átomos o el número de atomogramo es la siguiente. Acá está. Para empezar, N va a ser el número de mol, ¿ya? Y es igual al número de atomogramos, pero la fórmula va a ser la siguiente. Vas a dividir la masa del elemento, obviamente en gramos, entre la masa atómica del elemento, ¿no? Imaginemos, tengo 120 gramos de carbono, ¿no? Ya, mi masa del elemento sería 120 gramos. Pero ya sabes que la masa atómica del carbono, ¿cuánto es? 12. Entonces sería 120 entre 12, ¿no? Y ya tienes el número de moles, ¿no? ¿Está bien? Ahora, el número de átomos. Si te dicen, tengo, no sé, 2 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya sabes que eso iría arriba, el número de átomos, pero el número de Avogadro está en función de átomos, ¿no? Entonces 6,022 pues, pondrías abajo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en los ejercicios, pero más o menos es la idea, ¿no? Y mol de molécula o molécula gramo viene a ser lo mismo, solamente que en vez de hablar de un elemento en particular, de un átomo de un elemento, ya no hablamos de un elemento, sino hablamos de qué? De un compuesto. ¿Como quién? Como el H2O, como el dióxido de carbono, en este caso, ¿no? Entonces ya hablamos de compuestos. Entonces en eso cambia la definición, pero viene a ser lo mismo. La fórmula va a ser la misma, ¿ya? Mira, dice que una molécula gramo de un compuesto tiene una masa que equivale a la masa de una mol de moléculas de compuesto o a su masa molecular expresada en gramos. ¿Cómo lo defino eso? De la misma manera. Digo acá, mira, tengo la masa molecular del dióxido de carbono, es 44, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate, el carbono tiene una masa atómica, ¿no? Que es 12. El oxígeno tiene 16, pero como tienes 2, sería 32. 32 más 12 me da 44, ¿no? Ya tenemos la masa molecular, ¿no? Y una mol de dióxido de carbono equivale a un mol gramo de dióxido de carbono, pero eso equivale a la misma, a la cantidad de la masa de un mol de moléculas de un compuesto, o sea, la masa molecular, pero en gramos. En lugar de poner 44 más, lo expreso en gramos, 44 gramos. O sea, como te dije antes, si yo quiero expresar estas sumas en gramos, ya voy a hablar de una mol gramo, ¿no? De un mol gramo, ¿ya? Y ya lo expresamos, pero el valor numérico es el mismo, mira, 44, 44, ¿no es cierto? No cambia. Y también se conoce que un mol de dióxido de carbono siempre va a ser una molécula, va a ser igual al número de Avogadro de moléculas de ese compuesto, ¿no? Vamos por acá. Otro ejemplo, tenemos acá el amoníaco, el NH3, ¿no? La masa molecular de amoníaco es 17, ¿no? El nitrógeno tiene masa atómica 14, más 3 por 1, que sería el hidrógeno, ¿no? 17 UMAS, ¿no? Y si hablamos de una molécula de amoníaco, sería un mol gramo de amoníaco igual a 17 gramos de amoníaco, ¿no? Simplemente lo expresamos, es para expresarlo en gramos, ¿no? Y eso equivale al número de Avogadro, ¿no? De moléculas del amoníaco, ¿no? Fórmula sería la misma, mira. Si queremos hallar el número de mol de moléculas, ya no mol de átomos, sino mol de moléculas, o el número de mol gramos, se puede determinar con la siguiente ecuación. N va a representarme lo mismo, ¿no? Mol gramo, sería acá el número de mol gramo, es igual a la masa del compuesto en este caso, ¿no? Por ejemplo, también el amoníaco, 17 gramos tiene, ¿no? Ponemos 17 gramos, ¿no? Ese sería ¿quién? La masa molecular. Pero imaginemos que me dicen, tengo 34 gramos de amoníaco. Entonces pondré 34 arriba y abajo pongo su masa molecular que es 17, ¿no? Divide y sale 2, ¿no? Y el número de mol gramos sería 2. O el número de moléculas, o el número de mol de moléculas, ¿no? Y otra manera sería calcular utilizando el número de Avogadro, que sería el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿no?
Bueno, vamos a continuar acá con unos ejercicios, ¿no? A ver, chicos, vamos con los ejercicios. Primero, problema número 1, me dice hallar la masa molecular del ácido ortoantimónico, cuya fórmula es H3SbO4, ¿no? O sea, estamos hablando de 3 átomos de hidrógeno, un átomo de antimonio y 4 átomos de oxígeno. Y me dicen que la masa atómica del antimonio es 122. El ácido ortoantimónico es H3SbO4, ¿no? Entonces, partimos de aquí, ¿no? Para encontrar la masa molecular de este compuesto, ¿no? Ahora, como me piden justo hallar la masa molecular, simplemente tengo que multiplicar, ¿no? La cantidad de átomos que tengo de cada elemento por su masa atómica de cada elemento. Conocemos que el hidrógeno, ¿no? Tiene masa atómica que es igual a 1. El antimonio es un dato que es 122 y el oxígeno conocemos que es 16, ¿no? Entonces lo que hacemos es planteamos lo siguiente. La masa molecular, ¿no? En este caso, masa molecular, porque es una molécula, ¿no? Va a ser 3 veces la masa atómica del hidrógeno más 1, significa porque el antimonio Sb tiene un solo átomo, ¿no? 1 por la masa atómica del antimonio y más 4, acuérdate que está el número de átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno, 4 por la masa atómica del oxígeno. Reemplazamos los datos, sería acá 3 por 1, más 1 por 122, más 4 por 16, ¿no? Finalmente obtendremos la masa molecular, que sería 189. En el problema 2 me dice, si 2 mol de átomos y aparece el elemento X, o sea, un elemento X, ¿no? 2 mol de átomos de un elemento X, tiene una masa de 40 gramos, hallar la masa atómica de ese elemento, ¿no? En este caso, vamos a aplicar la ecuación, ¿no? El número de moles. El número de moles, N, minúscula, es igual a la masa dividido entre la masa atómica. ¿Ya? En este caso, masa atómica del elemento, ¿no? También se le denota MA, como también puede ser M con rayita, ¿ya? En algunos casos le ponen así, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Entonces lo que hacemos es reemplazar acá. En lugar de poner N, que voy a poner 2, porque tengo 2 mol. En lugar de poner M minúscula, que es la masa, que voy a poner 40 gramos, ¿no? O sea, reemplazo y tendré lo siguiente, mira. 2 igual a 40 entre la masa atómica del elemento, despejo, y por lo tanto obtengo que la masa atómica del elemento sería 20, ¿no? Sería 20. Ya. Lo puedes dejar en gramos, acuérdate que su equivalencia en gramos, ¿no es cierto? Puede ser el equivalente en gramos, ¿no? Y tendríamos ahí como dato, ¿no? Determinar la masa atómica de Y en Y2 o 3 si 3 moles de dicho compuesto contiene una masa de 306 gramos. Como en este caso me piden la masa atómica, ¿no es cierto?, del elemento Y, porque obviamente solamente me piden de un elemento. Cuando hablamos de un elemento es masa atómica. Cuando hablamos de una molécula es masa molecular, ¿no? Y me dicen de dato que tenemos 3 moles de dicho compuesto, ¿no? De I2 o 3. Contiene una masa de 306. Entonces acá lo que hacemos es, aplicamos estas fórmulas. La fórmula que está acá, esto me simplifica todo, miren chicos, ¿no? Esto me simplifica todo. Entonces lo que voy a aplicar es lo siguiente. Extraigo obviamente lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? Mira, tengo 3 moles de esto, ¿no? Tengo 3 moles. N tengo, ¿no? Es como si hubiera aplicado esta fórmula. N es la cantidad de moles, tengo 3. La masa la tengo que vale ¿cuánto? 306. La masa atómica, en este caso, perdón, molecular, porque me dice que contiene una masa de 306, ¿no? Entonces, la masa molecular no la conozco, pero la puedo calcular ¿cómo? Multiplicando la cantidad de átomos por la masa atómica de cada uno de estos elementos. Quiere decir, 2 es la cantidad de átomos del elemento Y. Entonces multiplico 2 por la masa atómica de Y, que no conozco. Obviamente va a ser mi variable porque me piden hallar eso, ¿no? La masa atómica de Y es lo que me piden calcular. Ahora, luego le sumo la multiplicación de la cantidad de átomos de oxígeno que tengo, 3, por su masa atómica de oxígeno, que es 16. De esta manera, chicos, miren, observen. El 3 se está multiplicando a toda la masa molecular, ¿no? Entonces, adentro, ¿qué tendría? Mira, tendría lo siguiente. 2 veces la masa atómica de Y, ¿no? Porque tiene 2 átomos. Más 3 veces la masa atómica del oxígeno, tiene 3 átomos el oxígeno. Igual a 306. Bueno, este 3 le saco tercia y tercia, ¿no? Se puede sacar, pasa a dividir el 3, 306 entre 3. En lo siguiente, ¿no? Luego acá, como esta es mi variable, ojo, esta es mi variable, la masa atómica de Y, ¿no? Lo que yo quiero calcular, ¿no? Entonces lo que hago es, acá multiplico y paso a restar, ¿no? 3 por 16, 48 paso a restar y luego paso a dividir el 2, ¿no? De tal manera que obtengo como respuesta que la masa atómica del elemento Y es 27.
¿ya? El siguiente problema me dice cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio si la masa atómica del calcio es 40. Bueno, me están dando la masa, ¿no? M minúscula. Me dan la masa atómica y me preguntan cuántos átomos. Cuando me preguntan cuántos átomos, ahí sí tenemos que aplicar la ecuación, ¿no? Siguiente, ¿no? Mira, estoy extrayendo esta parte de acá. La masa entre la masa molecular del compuesto es igual al número de moléculas o el número de Avogadro. Como también, en vez de poner número de moléculas, puede ser también número igual a número de átomos sobre el número de Avogadro. También es lo mismo, ¿ya? Numéricamente es lo mismo. Entonces lo que hago es masa entre masa molecular es igual al número de átomos sobre el número de Avogadro, ¿ya? Ahora, entonces reemplazo mis datos acá, ¿no? Conozco la masa que es 80, conozco la masa molecular que es 40, ¿no? Perdón, la masa atómica que es 40, ¿no? Tenemos el número de átomos, que es lo que vamos a calcular, en mi variable, y el número de Avogadro es un dato, ¿no? En teoría, lo dije, es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Es el valor numérico del número de Avogadro, pero podemos considerar para usos prácticos solamente 6 por 10 a la 23, ¿ya? Y es lo que vamos a calcular acá, ¿ya? Tenemos esta ecuación, ¿ya? Y vamos a reemplazar entonces. Reemplazando tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos por acá. A ver, acá está. Reemplazando sería así, ¿no? La masa es 80, la masa atómica es 40, el número de Avogadro lo estoy considerando 6 por 10 a la 23, ¿no? Porque es aproximado, no vamos a poner con muchos decimales, no es necesario, ¿no? Luego pasamos a multiplicar, a dividir, obtenemos como respuesta entonces nuestro valor sería que el número de átomos sería 12 por 10 a la 23. Generalmente nunca se pone 12 por 10 a la 23, siempre se pone en un número que sea de una cifra y con un decimal. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir el 12 en decimal? Simplemente multiplico por 10 y divido por 10, de tal manera que obtengo como respuesta el valor de 1,2 por 10 a la 24, ¿no? Átomos de calcio, esta sería mi respuesta correcta. Generalmente se pone siempre así, ¿no? Si ves que terminas en un número de dos cifras, trata de ponerlo en una cifra, ¿no? Yo he puesto acá 1,2 por 10 a la 24, porque como es 10 a la 23, aumenta, pues, ¿no? Aumenta para que pueda salir decimal acá. Pasamos al problema 5, ¿cuántas moléculas existen en 392 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Me están dando la masa y me están dando también su fórmula del ácido sulfúrico. Y me preguntan cuántas moléculas, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cuántas moléculas existen? Entonces primero trabajamos con la fórmula del ácido sulfúrico, que es H2SO4, y hallamos su masa molecular. Como es una molécula, hallamos masa molecular sería 2 por 1 más 32, que es la masa atómica del azufre, más 4 por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Sumamos eso y obtenemos 98. Ahora, como me piden cuántas moléculas, entonces nuevamente puedo aplicar la fórmula que está por acá. Las moléculas. El número de moléculas entre el número de Avogadro es igual a la masa sobre la masa molecular. Entonces es lo que voy a aplicar, ¿no? Ahí está. Reemplazo mis datos, conozco la masa, que es 392, conozco la masa molecular que lo hemos calculado, que es 98, el número de moléculas vamos a hallar en nuestra variable, y el número de Avogadro nuevamente consideramos 6 por 10 a la 23, ¿no? De manera aproximada. Pasamos a multiplicar y a dividir, y obtenemos que el número de moléculas es 6 por 10 a la 23, multiplicado por 392 entre el 98, ¿no? Operamos, me sale 24 por 10 a la 23. Nuevamente, como te digo, no, si tienes un número de dos cifras delante de una potencia, tienes que convertirla a decimal, ¿no? Multiplicas por 10 y divides por 10, de tal manera que obtienes como respuesta 2,4 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4, ¿no? Siguiente ejercicio, problema 6, me determina la masa de 3 por 10 a la 23 moléculas. Me están dando el número de moléculas. De agua destilada, el agua destilada es H2O también, ¿no? Es la misma fórmula química, ¿no? Por lo tanto, si me piden la masa, ¿no? Determinar la masa, aplicamos la misma ecuación que hemos hecho antes, ¿no? Mira, masa, entre este caso masa molecular, porque estamos hablando de agua, ¿no? Es una molécula de agua. El número de moléculas entre el número de Avogadro. Reemplazamos nuestros datos, sería M, que es lo que voy a calcular, porque la masa es lo que me piden. La masa molecular es 18. Acuérdate que el oxígeno tiene masa atómica 16 y el hidrógeno 1. Y 2 por 1, 16. Más 2, 18. El número de moléculas me dan, que es 3 por 10 a la 23, y el número de Avogadro estamos considerando 6 por 10 a la 23, ¿no? Multiplicamos, pasamos a dividir y obtenemos como respuesta 9 gramos de H2O. En este caso, agua destilada, ¿ya? Problema 7 me dice la masa de un átomo es 1,2. Eso me están dando la masa, ¿no? Pero mira, ojo, la masa me están dando que es 1,2
por 10 a la menos 22 gramos, ¿ya? Pero me dicen de cuánto, de un átomo, ¿no? Eso también es un dato importante, ¿no? Determinar la masa atómica de dicho átomo. A ver, la masa atómica, Ma, es como decir la masa molecular cuando hablamos de una molécula, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos nuestra ecuación, ¿no? Decimos M, que es la masa entre la masa atómica en este caso, igual el número de átomos, entre el número de Avogadro, ¿no? Reemplazamos los datos. Tenemos acá que la masa es 1,2 por 10 a la menos 22. La masa atómica, o Ma, es lo mismo decir masa atómica. También se puede denotar así, ya, por si acaso. Con M como una rayita arriba, ¿no? El número de átomos me lo dan, mira. Acá dice la masa de un átomo. O sea, un átomo, el número de átomos es 1. Y el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Entonces, de tal manera que multiplico en aspa y despejo y obtengo la masa molecular, ¿no? En este caso, sería el valor de, a ver, 72, ¿no? Efectivamente saldría 72, la masa atómica de dicho átomo, ¿no? Bueno, bueno, hasta ahí nos vamos a quedar con los ejercicios. Vamos a seguir avanzando con los cálculos químicos en lo que es unidades químicas de masa. Y nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Cuídense. Hasta luego. Chao.